Hoy en la historia, queridos amigos, vamos a recordar un acontecimiento que casi acaba con el mundo. Todavía en Colombia uno recorre regiones. Recuerdo no hace muchos años una hermosa región en Santander, convertida en pastos para ganado. Me decían un hermoso bosque que tuvimos que tumbar para sobrevivir en la depresión de los años 30. ¿Qué fue la depresión de los años 30 y cómo surgió? Surgió un día, o un día se expresó, porque las cosas no surgen en un día, ya lo veremos. En el martes negro de Wall Street, un día, curiosamente, estamos en martes, un martes, en el año de 1929, es decir, hace exactamente 90 años, estalló lo que se llamó el martes negro de Wall Street. Esto tenía sus antecedentes. Había pasado en los Estados Unidos el gobierno de Coolidge. Estábamos en los hechos de cumplimiento del Pacto de Versalles, que arruinó a Alemania, pero terminó por arruinar el mundo entero. Y en la época de Coolidge la especulación bursátil fue sencillamente descomunal, porque había dinero en inmensas cantidades. Alemania quedó condenada en el Pacto de Versalles a hacer unos pagos sencillamente fantásticos, fabulosos. Hitler se explica en gran parte por eso. ¿Cómo pagar eso? No tenía con qué pagarlo. Los Estados Unidos le prestaban el dinero. El dinero salía de los Estados Unidos y llegaba a Alemania. Pero llegaba a Alemania para que Alemania pagara especialmente a los países europeos que recibían enormes cantidades de dinero, y ese dinero volvía a los Estados Unidos para la especulación bursátil que estaba de moda y que era gigantesca. El dinero iba y venía, daba círculos, era pura especulación. Ganancias enormes, también quiebras. El boom de Coolidge, así se llamó. Coolidge dejó la presidencia, como dicen los historiadores de la época, dejó la presidencia encinta de una crisis. Y la crisis estalló. Ya en el gobierno de Wilson estalló la crisis, un martes negro. Las acciones cayeron estrepitosamente. La gente corría a vender lo que pudiera vender a cualquier precio con tal de salvar algo de las fortunas que se le iban. Muchas empresas quedaron arrasadas. Entre ellas muchas empresas agrícolas que habían recibido préstamos enormes que ya no podían pagar y que estaban pagando con el producto de este ir y venir gigantesco de dinero. Cuando esto reventó, los deudores quedaron en la nada. Los acreedores se dieron cuenta que no tenían créditos que pudieran recibirse y todo fue confusión y caos. Quebraron empresas por miles. Los desempleados se cuentan entre 13 y 14 millones de personas que dejó el martes negro de Wall Street. Ese martes negro prosiguió su marcha hasta que llegó la presidencia de Roosevelt. Roosevelt, que tuvo que tomar medidas heroicas y hablar con la gente de los Estados Unidos, las charlas junto al fuego, para darles fe, para infundirles seguridad de que las cosas iban a mejorar. El gobierno, siguiendo la crisis keynesiana, hizo enormes gastos en ciertos proyectos para captar empleo, para captar mano de obra. Cuando todo está perdido, el gobierno es el que da, como decía algún famoso político economista colombiano, el estartazo a la economía. Era el punto de partida. Se desarrollaron unos proyectos gigantescos. El juicio económico sobre esos proyectos no se ha hecho. Llevamos 90 años de comentarios sobre la crisis y después sobre la solución de Roosevelt hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial.
Y aquello fue esa operación gigantesca por armar al mundo. Las empresas de los Estados Unidos no daban abasto. Y por supuesto no daban abasto los proveedores en cantidades gigantescas de lo que necesitaban las industrias para producir el armamento que iba directo a Europa para la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es otra historia. Un círculo que arranca de la Primera Guerra Mundial, donde condenan a Alemania a pagar lo que Alemania no tenía, y la única manera era con más créditos, que pagaba con más créditos y el dinero iba y venía produciendo el boom de Coolidge, el presidente que dejó a los Estados Unidos en cinta de una crisis, que estalló un día como hoy, un martes negro en Wall Street, un día 29 de octubre de 1929. Esa es la historia, esa la tragedia, eso el inmenso dolor de tantas familias que lo perdieron todo. Aquí en Colombia fue pavoroso el azote de la depresión, de la Gran Depresión de 1930. En la familia de mi padre, por ejemplo, tuvieron que irse a sobrevivir a la finca. El único que pudieron mantener de una familia muy numerosa haciendo estudios en Popayán de abogado fue mi padre. Todos los demás en la finca trabajando como peones para sobrevivir. Así fue la Gran Depresión que estalló un día como hoy, el martes negro de Wall Street. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.